Un saludo para todos ustedes. Hoy entrevistaremos al doctor Víctor Espíritu, médico endocrinólogo, magíster en salud pública y cursando estudios del doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente labora en el Hospital Regional Emilio Balizán de Huánuco y es catedrático de la Universidad Nacional Emilio Balizán. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos Buenos días, días, doctor estimados Espíritu. alumnos. Buenos ¿Qué tal? días, Qué gusto. doctor. ¿Qué Un tal? gusto. Buenos días. Un gusto. A continuación desarrollaremos el tema de la diabetes con el doctor, quien nos aclarará algunas preguntas con respecto al tema. La entrevista que realizamos está conformada por los alumnos de la Universidad Norbert Wiener, de la carrera de medicina del primer ciclo del 2022. Los integrantes son Alexander Sánchez, Alexandra Valladares y quien les habla, Yerin Espíritu. Bueno, sin dar más preámbulos, a continuación empezaremos con las preguntas. Ya. Bien. Antes de las Doctor, preguntas voy a dar una breve introducción al tema para saber de qué vamos a hablar, ¿no? El día de hoy tenemos el agrado de contar con el doctor Espíritu, quien nos aclarará distintas dudas sobre el tema a tratar, que es la diabetes. Pero antes de empezar debemos tener en claro qué es la diabetes. Esta enfermedad se produce cuando los niveles de glucosa o azúcar de la sangre están muy altos. Como bien sabemos, la glucosa proviene de alimentos que nosotros consumimos. La insulina, una hormona secretada por el páncreas, ayuda a que la glucosa ingrese en las células para usar como energía en nuestro organismo. Pero pasa que el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Es decir, sin suficiente insulina habrá un excedente de glucosa. ¿Y esto a qué conlleva? A que puede causar problemas serios, como dañar los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames y la necesidad de amputar un miembro. Muchas veces se han visto casos donde las personas cuando tienen diabetes dicen que tienen un poquito alto el azúcar o que tienen prediabetes. Estos términos que utilizan nos hacen pensar que la persona realmente no tiene diabetes o que su caso es menos grave. Sin embargo, todos los casos de diabetes son graves. A continuación, nuestro compañero Alexander hará la primera interrogante. Bien. gracias, Khaled. Buenos días, doctor Espíritu. Ya como lo comentó Khaled, Buenos justamente días. la primera pregunta que le haría es, ¿cuáles son los tipos de diabetes y por qué cada persona tiene que desarrollar uno en particular? Bien. Bueno, buenos días con todos, estimados alumnos. Una alegría verlos y sobre todo que hayan abrazado la carrera de medicina. Como ustedes sabrán, es una carrera que implica mucha vocación de servicio para con nuestros pacientes. Bien, en cuanto a la pregunta que has hecho, obviamente que se conocen popularmente solo algunos tipos. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es la más común. Hay la diabetes tipo 1 también, la diabetes doble, la diabetes gestacional. Pero más allá de estas clasificaciones son muchísimos más. Por ejemplo, los grupos que están en los MODI. Sucede que en nuestro país no existe la tecnología necesaria para identificar exactamente cuál es el tipo de diabetes que tiene una persona. Entonces, nosotros nos guiamos en la gran mayoría de las veces solo por el cuadro clínico del paciente, ¿no? Entonces, la pregunta es clara y concisa. Existen muchos tipos de diabetes, tipo uno, tipo 2, inclusive algunos dicen tipo 3, otros diabetes doble, gestacional y los MOD. Perfecto. Esa es la Eh, respuesta. muy amable, doctor Espíritu. Gracias. Excelente. A Ok, que la pregunta continuación sigue Deyerin para la siguiente. ya. ¿Cuáles son sus factores y quiénes lo padecen? Bien. Los factores que están implicados en el desarrollo de diabetes, obviamente que son muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es la edad, ¿no? Los pacientes que ya sobrepasan los 40 años ya tienen un factor de riesgo. El sobrepeso es otro factor de riesgo.
Nuestra misma raza también es otro factor de riesgo. Tener un familiar cercano con diabetes también ya implica un factor de riesgo para nosotros. Y así la lista continúa. Las mujeres que tienen ovario poliquístico, los pacientes que tienen colesterol triglicérido elevado, los pacientes que tienen hipertensión. Bueno, la lista, como sabrás, es bastante larga, pero lo más común es que se presenta en los pacientes que tienen un patrón alimenticio un poco desordenado, se puede decir así, ¿no? Entonces, eso va de la mano con el incremento de peso, los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad y aparte tienen un familiar con diabetes, tienen prácticamente un riesgo alto de tener diabetes. Gracias. ¿Se puede evitar la diabetes? Eso es una pregunta muy interesante y yo sé que han escuchado la segunda pregunta. Eh, Muchas veces ahí en la casa, tanto el padre como la madre tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, si los dos, en este caso papá y mamá, tienen diabetes, hay una alta probabilidad que los hijos también lo tengan. Pero sin embargo, si nosotros evitamos los factores que acabo de decir, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, comida alto, en este caso en azúcares, poca actividad física. Entonces, si nosotros contrarrestamos esto, es decir, tenemos un buen estilo de vida saludable, comida sana, actividad física, ¿no? Va a ser posible de que nosotros, o en todo caso, la persona que tiene esa predisposición no lo haga. Conozco muchos pacientes que en su casa papá y mamá tienen diabetes, algunos hermanos también, pero él, por el simple hecho de guiarse por un buen patrón de alimentación saludable y actividad física, entre otros, hasta el momento no han desarrollado la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es algo que sí hay que rescatar y hay que mencionar. Ujú. ¿Qué exámenes se deben realizar para detectarlo y qué síntomas ayudan a detectarlo? Bien. Existen muchos exámenes bastante sencillos. Uno de ellos, por ejemplo, es medir la glucosa en sangre en ayunas en el paciente. O, en todo caso, una medición en cualquier momento del día. En realidad son exámenes sencillos. Y complementar en algunos casos con la hemoglobina glicosilada, que nos indica qué cantidad de sangre de azúcar más o menos está manejando el paciente en aproximadamente 3 meses, ¿no? Entonces, en realidad el diagnóstico es bastante sencillo, salvo en algunos casos que es necesario hacer un test de tolerancia, ¿no? Entonces, es importante conocer esto. Y ojo, hay que tener claro esto, de que en la gran mayoría de pacientes la diabetes es asintomática. Es decir, el paciente no tiene ningún síntoma, ningún signo que oriente a pensar que tenga diabetes. Las literaturas, por ejemplo, dicen que el paciente puede permanecer asintomático en un promedio de 4 hasta 13 años, ¿no? O sea, eso es el problema. O sea, como el paciente no siente nada, no se realiza ningún examen y por lo tanto, cuando ya debuta, es decir, cuando ya inicia a hacer diabetes, ya pues el paciente ha tenido aproximadamente 5 o más años de diabetes en los años pasados, ¿no? Entonces, es importante cuando se conversa con cualquier persona o cualquier paciente, decirle de que en la gran mayoría de las veces la diabetes no presenta ningún síntoma hasta que recién el cuerpo pues ya no puede soportar los niveles altos de glucosa. Ok, muchas gracias. Una vez que la persona tiene diabetes, ¿qué acciones debería tomar? Bien, eso también es otra pregunta muy importante y eso debe estar orientado sobre todo a los pacientes. Eh, una vez que ya se diagnostica, obviamente lo primero que tenemos que hacer de que el paciente sea consciente es que cambie su estilo de vida.
Eso es primordial, ¿no? Por ejemplo, evitar el azúcar industrial. Ustedes saben de que el azúcar no constituye ningún alimento, no es ningún alimento. Hacerle entender al paciente de que si quitamos el azúcar no le estamos quitando ningún alimento y tampoco es beneficioso para nosotros el azúcar industrial, ¿no? Entonces, el solo hecho de quitar el azúcar, tener una dieta saludable, hacer actividad física por lo menos 150 minutos a la semana, consumir la cantidad necesaria de líquido y mantenerse tranquilo, es decir, libre de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no? Fíjense que esas pequeñas cosas implican un gran cambio en la vida del paciente. He tenido muchos pacientes que inclusive después de haber salido de la unidad de cuidados intensivos, recibieron insulina por aproximadamente 2, 3 meses, después pastillas, pero después nuestro trabajo como médico es concientizar al paciente. Si nosotros lo hacemos esto, va a ser fácil que el paciente pueda dominar su enfermedad, puede controlar mejor su enfermedad. Tal es así, por ejemplo, que muchos pacientes que pasaron por todo esto, y más con el COVID, actualmente no usan ninguna pastilla, ningún antidiabético oral. Eso significa de que estos pacientes, obviamente, que están haciendo caso a la recomendación que uno se les da. Cambio de estilo de vida es fundamental, ¿no? Comida saludable, actividad física, consumo de líquido y estar tranquilo dentro de lo más común, ¿no? Eso sería. Gracias, doctor Espíritu, justamente por la información que nos han dado y justamente ha respondido a las preguntas que le hemos formulado. También agradecer a mis compañeras, mis futuras colegas, en la participación que hemos tenido el día de hoy. Y como le indico de antemano, nuevamente muy agradecido, doctor Espíritu, por su tiempo y la información que nos ha podido facilitar el día de hoy. Agradecido más bien por todos ustedes. Bueno, a través de ustedes también, ya ustedes en la carrera, pues se van a chocar, se puede decir así, con pacientes. Muchas veces desconocen esta importante enfermedad que produce muchas complicaciones, así como lo ha mencionado su compañera. En realidad es bastante gravísimo, se puede decir así. Pero desde ya yo les felicito porque están conociendo acerca de una enfermedad que es de salud pública. Si tocamos una casa, es probable que encontremos un paciente. Entonces, con el conocimiento que ya ustedes van aprendiendo, es necesario también ser partícipes de transmitir el mensaje, ¿no? Les felicito una vez más, jóvenes, y hay que seguir adelante. Les espera un camino con bastante sacrificio. Y bueno, yo sé que lo van a lograr. Felicitaciones de aquí a la distancia y un gran abrazo para todos. Que tengan buen día. Gracias, doctor Espíritu. Muchas Gracias. Un gracias, gran abrazo. doctor. Gracias. Buen día. Que tengan un bonito día. Hasta luego.